Buenas tardes a todos, bienvenidos a este podcast. Hoy tenemos invitados de lujo de la ciudad de Medellín, bueno, de la ciudad no, viene de Medellín, exactamente. Pero es francés, viene de una isla, ha emprendido aquí en Colombia, en Medellín. Es una persona que admiro mucho, una persona que yo particularmente consumo su contenido, soy alumno de él. Bienvenido Vincent a este podcast de Emprendedor, el legado emprendedor. Estamos buscando personas que tengan una historia que contar y que podamos de pronto aportar este granito de arena a los emprendedores, a las personas que puedan ver este contenido. Bienvenido. Enyo, a ti por recibirme, muchísimas gracias. Me alegro mucho que me dijiste ahora que participas a las clases y como ya haciendo pues como todas las conexiones, claro, y te soy infinitamente agradecido porque primero la gratitud es mutua y es mucho decir que pues que entre comillas que has aprendido de nosotros, porque a fin de cuentas aprendemos todos uno del otro como tú lo haces hoy en día. Excelente. Vicente, bueno, bienvenido. De nuevo, gracias por hacer parte de este proyecto. Cuéntame de ti, cuéntame de tus inicios, cómo llegaste aquí a Colombia, cómo empezó todo este movimiento de marketing para restaurantes, que particularmente es un movimiento que había una necesidad. Todas las personas que están en el mundo gastronómico estaban buscando información, buscando preguntas y no encontraban. Y siento que Vincent, tú has logrado trazar como un camino y has podido fidelizar a estas personas a través de tu contenido, de lo que tú ofreces. Así que bueno, cuéntanos cómo empezó este proyecto. Muy bien, entonces Vincent es un esposo de 34 años. Yo llevo en Colombia efectivamente 11 años. Yo llegué a mis 23 después de estudiar lo que se llama un Bachelor Degree of Tourism Management en Australia. Yo aprendí a manejar restaurantes durante 5 años allá y yo empecé mi camino de emprendedor aquí en Medellín, pues en Colombia, donde tuve diferentes experiencias. Tuve una repostería francesa, tuve una aplicación de costeo de recetas, luego una hamburguesería, luego un producto saludable en Carulla, sí. En los almacenes Carulla, y finalmente una agencia de marketing gastronómico. Todas las anteriores, incluso la agencia, fueron quiebras, o sea que durante 7 años me quebré 5 veces. No te puedo creer. Y yo me di cuenta de muchas cosas. Primero, que lo que yo había estudiado durante 5 años en Australia no era lo que yo quería para mi vida. Me encanta el sector gastronómico, pero sentía mucho temor en caer en lo que muchos llaman la esclavitud del restaurante, por su administración, por todo lo que uno tiene que hacer diariamente. Entonces me fui enamorando más del sector desde la perspectiva de marketing y comunicación, en lugar de yo ser la persona que crea el restaurante y que lo maneja. Y es por eso que progresivamente me fui hacia el mundo del marketing gastronómico, donde antes de pandemia había montado mi agencia un año antes. Justo antes que llegara la pandemia, tenía en la época 4 empleados, tenía 12 clientes en Medellín, íbamos muy bien. Y llegó lo que llegó en 2020, ¿cierto? Y 4 meses después, yo pasé de tener 12 clientes a 44 clientes, pasé de tener 4 empleados a un equipo de 12. Y muchos dirían, wow, creció mucho. Pero para nosotros eso fue el principio del fin. Porque lamentablemente yo cometí el error de decirle que sí a toda la gente a la hora de buscar clientes. Y no supe escoger mis clientes, no supe manejar mi empresa, y por la pandemia, lamentablemente, esos clientes no me podían pagar ni a tiempo, ni la totalidad, ni pagar. Y yo empecé a experimentar en mi emprendimiento un problema de caja, muy grande liquidez para asumir mis nóminas.
y lamentablemente meses después tuve que cerrar la agencia. Yo te lo cuento porque tiene mucho que ver con marketing para restaurantes, es lo que estamos haciendo hoy. En ese camino me di cuenta de muchas cosas que hoy fundaron a la empresa que tenemos. Primero, cuando empezó la pandemia, yo me había propuesto ayudar a los emprendedores gastronómicos con la agencia y tratar de investigar lo más posible alrededor de las crisis económicas, qué pasa con el consumidor, cómo vamos a seguir adelante. Y yo empecé a investigar y a escribir un blog y compartía esos artículos como 2 o 3 por semana con nuestra comunidad en redes sociales. Y al trabajar con restaurantes también, al crear estrategias, yo me daba cuenta que los empresarios con quienes trabajábamos tenían mucho más información valiosa en su mente que en internet. Entonces tú buscabas, por ejemplo, ideas de estrategia para restaurantes y no encontrabas nada. O encontrabas, muchas cosas con eso de profundidad. Pero al hablar con la empresa nos dimos cuenta que ellos saben mucho, pero no comparten. Entonces, a raíz de este como hito que encontré en la época y a raíz del problema de caja que teníamos también, yo dije, yo voy a aterrizar todos esos conocimientos en un libro y lo voy a lanzar al principio como estrategia para tener otra fuente de ingresos en la empresa y no tener que depender del pago de mis clientes. Y es ahí que en su momento nació Domicilios para Humanos, que fue mi primer libro, que lanzamos pocas semanas antes de cerrar la agencia, yo no sabía todavía, y fue, entre comillas, un éxito por la época porque me generó una buena fuente de ingreso y estaba pues como muy motivado a seguir adelante con el negocio. Ya te voy a explicar por qué todo se conecta. En la época yo tenía por costumbre ir todos los miércoles a un monasterio. Yo tomaba el bus, iba a un monasterio, me quedaba la noche allá, pasaba el día siguiente con los frailes y los monjes a desconectarme, pensaba en el negocio, pero yo necesitaba eso por la cantidad de estrés que tenía durante la semana, como era mi segundo domingo, o mi primer domingo más bien. Y un día yo me llevé a un amigo que también estaba súper estresado y él me habló de un concepto muy importante que te quiero compartir, que se llama fear setting. No sé si lo has escuchado. No. ¿Tú has escuchado hablar de goal setting? Fijar objetivos. Ah, sí, claro. ¿Sí? Pues él me dijo, en la vida, aparte de fijar objetivos, nosotros tenemos que aprender a fijar miedos. Y me dijo, Vincent, ¿cuál es lo peor que te puede pasar en este momento? Le contesté que mi agencia se quebrara. Me dijo, listo, imaginamos que la agencia se quiebre. ¿Qué vas a hacer? Yo dije, bueno, indemnicé mi equipo de trabajo, me quedo con cliente A, B, C, los que mejor nos pagan, y bueno, sigo adelante. Y yo me di cuenta en este momento que lo peor que me podía pasar era lo mejor que me podía pasar, porque no me pagaba nómina, tenía un estrés de tener que conciliar la realidad del cliente con la de mis empleados, que ya como que todos fueran contentos, era muy difícil hacerlo, tenía mucho estrés y me di cuenta que si la empresa terminara, yo iba por fin a tener tiempo, ingresos y tranquilidad. Entonces yo una semana antes había hecho un retiro con mi equipo de trabajo de fin de año, era en diciembre, donde yo les dije, 2021 vamos a hacer esto, vamos a hacer eso, vamos a hacer esto. Y la semana que siguió les dije, muchachos, cerramos en 15 días. No te puedo creer. Entonces todos como así, yo les dije, mira, pues les expliqué toda la situación y yo les dije, pasó algo también, es que yo en la época iba a comprar un carro, ese carro me costaba 35 millones más o menos y en eso no se hizo. Y cuando yo pregunté a la contadora cuánto me valía indemnizar, eran 35 millones. Entonces dije, no, ¿sabes qué? No es para el carro, es para indemnizar a todo el equipo de trabajo y quedar a cero, y apaciguarlo con toda la gente. Te cuento todo esto porque la agencia, que en la época se llamaba Food Content Marketers, fue la época donde yo entendí que
el empresario tiene mucho conocimiento, pero que por su trabajo continuo, por eso todo el tiempo como agitado o sin tiempo para administrar el negocio, no toman el tiempo de compartirlo con las demás personas, pero que había una oportunidad de sacarle esta información de su mente y compartirla con las demás personas. Y sabe que yo dije, yo voy a dedicarme a partir de ahora a hacer a la agencia a escribir libros que buscan extraer de la mente del empresario la información y compartirlo con la comunidad. Y ahí empezó lo que hoy es marketing para restaurantes, que al principio había iniciado como una empresa que buscaba escribir la biblioteca de marketing y emprendimiento gastronómico, y que hoy se transformó a una empresa que busca acortar la curva y el costo de aprendizaje de los emprendedores gastronómicos. Excelente. Vincent, bueno, hay varias preguntas que me gustaría hacerte. Y es que tú que has vivido este proceso de emprendimiento y te has podido dar cuenta lo difícil que es emprender, cuéntame cuáles han sido esas lecciones que tú has aprendido para que en un futuro o la persona que pueda estar escuchando este podcast no cometa ese error. En el ámbito general, aquí yo tengo, por ejemplo, te quiero preguntar, para enfocar la preguntita más, me comentaste del tema de clientes, me comentaste también un tema de caja también. Entonces, ¿cuáles fueron esos errores que tú cometiste en su momento y que posiblemente hoy dirías, hey, hoy si voy a emprender, definitivamente no haría esto igual? Muy bien. Lo primero que es no confundir éxito con crecimiento. Yo en la época veía el éxito de un emprendedor o de un empresario según la cantidad de empleados que tenía, o incluso desde la cantidad de ventas que tenían. Pero yo quería crecer, pero al fin del mes no me quedaba nada, ni nómina para mí. Así es. Entonces, yo entendí que realmente lo que cuenta no es cuántas personas trabajan para ti, es cuánto te queda al fin del mes. Así y es. Qué haces con este dinero luego. Así es. Entonces, lo primero que fue, de hecho, a raíz de esa conclusión, cuando empecé con marketing para restaurantes, mi primera meta fue pagarme una nómina que sustenta mi vida. Y no tuve lo suficiente para sustentarme, con lo que me quedaba, invertía en otro miembro del equipo. Entonces, que la primera necesidad era sustentar mi vida personal, porque yo entendí que si yo me sustento, no digo pagarme 15 millones, pero pagar mi arriendo y mi comida y mis servicios, ya por fin contaba con paciencia. Ya no tenía afán. Con tranquilidad. Con tranquilidad. Por eso nosotros siempre hablamos de la frase de Tostado que dice sin prisa, sin pausa. Desde que tú sustentas tu vida, ya no hay afán de tener que crecer rápidamente. Tomas tiempos seguros y sobre todo escucha la necesidad de tu negocio para tomar decisiones asertivas, ¿sí? Acertadas. Eso es por un lado. Lo segundo es el manejo del dinero, porque es algo ganar plata, pero ¿qué haces con ese dinero? ¿Lo reinviertes? ¿Lo guardas? ¿Te lo comes? ¿Cómo se llama aquí en Colombia? Me caté, sí, exactamente. Y la filosofía de la empresa, luego de esa experiencia, fue que siempre quise tener un negocio que tuviese liquidez y caja. Porque estaba muy consciente que el estrés del emprendimiento hoy en día, para muchos, es cómo voy a hacer para pagar las nóminas del equipo de trabajo y mi arriendo y cómo es que voy a sobrevivir. Y empieza un sinfín de problemas donde uno ya empieza a tomar malas decisiones, porque lo que ya uno busca no es tanto como crecer mi empresa, es como resolver la falta de caja que tengo. Entonces creo tal producto, creo esto. Eso nos puede desenfocar de lo que realmente queremos alcanzar con nuestro negocio. Entonces yo me di cuenta que la caja es calma. Y que no tienes caja y calma, cuando llega una amenaza,
puedes tomar decisiones más tranquilamente, analizar con tiempo y tranquilidad, y cuando viene la oportunidad, la puedes aprovechar. Si la filosofía de la empresa siempre ha sido esta a partir de ahora, es cuidar lo que tenemos, tener por lo menos 2 meses de capital operativo para operar la empresa y estar tranquilos. Y luego, finalmente, los clientes. Lo que me comentaste ahora, yo cometí el error, ya como agencia, yo descubrí que la calidad de una agencia depende también de la calidad de sus clientes. Porque yo gasté mucho tiempo a tratar de educar a los clientes que no entendían por qué había que pautar, porque teníamos que crear marca, porque teníamos que comunicar no de forma agresiva, como diciendo compra ya, venga ya, sino realmente inspirando a la gente en lugar de presionando a la gente a ir al negocio. Y si un cliente no valora el marketing, en ese caso con la agencia, tú no vas a hacer su prioridad para que él te pague tampoco, ¿cierto? Entonces yo le dije que sí a mucha gente que necesitaba salir adelante con la pandemia, pero que no creía en el marketing. Y es ahí que yo me llené de muchos clientes que eran muy buenas personas, pero que no compartían los mismos valores que nuestra empresa. Y eso nos costó mucho al final. Excelente. Vicen, ahorita para apoyar en eso que estás diciendo me parece muy válido porque es clave tener como ciertos pilares. Uno, si tú no te pagas a ti primero, básicamente no vas a tener la cabeza para poder crecer o para poder hacer que las cosas pasen. Dos, el tema de la liquidez es clave para tú tener la tranquilidad necesaria para tomar buenas decisiones y no apresurarse. Tal cual. Y tres, el tema de los clientes. Buscar clientes que definitivamente vayan afín a tu propósito, a tu marca, para no estar detrás de ellos dándole valor, sino que sea un ganar-ganar para todos. Excelente. Vicen, te pregunto algo. Cuando comienzas con marketing gastronómico, ¿cuál es eso que tú ves repetitivamente en los empresarios gastronómicos? ¿Como error o como...? Como error. Sí. Como preocupación general. O sea, ¿por qué crees que la gente busca de tus servicios? Mira, yo no los llamaría todavía todavía empresario. Te voy a explicar por qué. Nuestro mercado objetivo hoy es sobre todo emprendedores que quieren pasar a ser empresarios. Y en este camino, te defino dos cosas. Emprendedor, que son personas, todos somos emprendedores, personas que somos capaces de convertir una idea en algo tangible. O sea, por ejemplo, yo tengo una idea de negocio gastronómico, tengo el local, construyo, yo abro, eso es emprender. Y empresario, del otro lado, que es gestionar la empresa, verla como un conjunto de procesos, de personas, de números que tienen que trabajar cohesivamente para crear una experiencia fidelizadora y rentable. Y hay emprendedores que no son empresarios, hay empresarios que no son emprendedores y hay emprendedores empresarios. Y a lo que voy con eso es que hoy en día el emprendedor gastronómico, y ahí se fue tu pregunta, normalmente cuando inicia cree que tan solamente tener un buen plato va a ser suficiente para ser exitoso. Completamente no. Y llega a la realidad que tiene que costear, estandarizar, aprender a reclutar, aprender a vender y muchas más cosas. Y se da cuenta que eso no era lo que se imaginaba y que tiene que empezar a hacer todo eso y lo hace lo mismo en la situación como de, no sé si de estrés, pero a la rápida para tratar de ser rentable. Y ahí empieza un sinfín de frustraciones y dolores que dice, tengo que buscar ayuda. ¿Por qué te digo esto? Entonces, la frustración que es, yo empecé mi negocio, pensaba que era solo cocinar, ahora me doy cuenta que es gestionar una empresa
y yo no sé gestionar. Yo aprendí de cocina o yo empecé a montar mi negocio porque cocinaba rico y mi familia me decía que yo era muy rico y sí, puede ser, pero la otra parte nunca me contaron de esto. Entonces la filosofía es esta, es como ellos querer de pronto dar el paso de, entre comillas, formalizarse, pero no contar con el suficiente contexto y herramientas para ejecutarlo. Y es ahí que nosotros lo que hacemos es que del otro lado ya tenemos a nuestra comunidad que quiere desarrollarse como empresarios. Del otro lado yo hablo con los empresarios que ya le han vivido todo esto y les digo, muchachos, necesitamos ayudar a esas personas. Y marketing para el restaurante se convierte en un puente entre los que saben que tienen herramientas y desean compartir su conocimiento con los que quieren aprender. Y es ahí que nacen el podcast, es ahí que nacen las masterclass, es ahí que nacen también los libros en sí, porque hoy los libros los escribimos colaborativamente. Y en ambas partes van aprendiendo y compartiendo, ¿sí? Entonces, pues decía que tenemos que disociar los dos términos. Los empresarios en sí siguen teniendo retos porque uno no termina siendo empresario, uno se transforma en empresario y es un proceso. Entonces, por más que tengan la empresa estandarizadas, delegadas, siguen teniendo problemas internos. Y los mismos que los pequeños de vez en cuando, las rotaciones laborales, que por más que tengas cosas estandarizadas, no estás garantizado que tu equipo de trabajo se va a quedar toda la vida contigo. Entonces ellos se vuelven en una rutina de solucionar acontecimientos, pero de una forma mucho más estructurada, apoyado de un equipo de trabajo, de un área administrativa, y cuentan con mucho más tiempo y calma que del otro lado, donde están encendiendo, intentando buscar cómo apagar el fuego en el negocio. Excelente. Apoyando con eso que estás diciendo, yo siempre he dicho que el más conocido vence al mejor. Y cuando uno tiene esa primicia, básicamente no es ni siquiera por un tema de producto, sino es un tema de reconocimiento. Cuando los empresarios o cuando los emprendedores, que son, como tú dices, dos cosas completamente diferentes, por ejemplo, para mí un emprendedor es una persona que crea, mas no tiene estructura. Un empresario es una persona que ya maneja balance scorecard, KPIs, indicadores, un conjunto de situaciones que conseguir esas dos o alinear esos dos es a veces complicado. Cuando uno pasa de emprendedor a empresario, cuando uno pasa de tener desde un colaborador a ser uno soy la que lava, soy la que barre, soy la que cocina, a pasar ya a tener ciertos colaboradores, ahí hay una brecha y una ruptura que tú como que estás en este mundo, ¿qué consejo le podrías dar a esta persona que siente que lo más importante es el producto? Bien, mira, pasa algo, es que cuando uno emprende, automáticamente más allá del amor del producto, tú estás creando un futuro, ¿sí? El producto es lo que tú vas a ofrecer, pero no es lo que te va a dar futuro, me explico. Cuando te digo futuro, te digo tiempo, autonomía, una vez más posible tranquilidad. Y eso se crea únicamente a través de una estructura. Lo acabas de decir ahora, ¿sí? Un emprendimiento o un emprendedor es alguien que crea un negocio sin estructura, como decías ahora. Y por eso el enfoque no es tanto que tanto voy a cocinar bien, aunque hay que hacerlo, es un estándar. El enfoque es qué estructura voy a crear en paralelo para construir la vida que yo quiero. Porque te puedo garantizar que el amor que tienes para tu producto hoy, en 5 años va a cambiar. Pero si en 5 años, durante ese tiempo, has logrado crear una estructura que te brinda autonomía y tiempo, el día que cambie tu amor, te puedes cambiar por lo que tú quieras en tu negocio, puedes hacer ajustes. Pero si no lo has creado y ya estás cansado de tu negocio y de tu producto, y no tienes esa autonomía, tienes que derrumbar muchas cosas, tienes que empezar desde cero, ¿sí? Entonces, el proyecto sí es importante, la estructura mucho más, porque emprender es crear futuro
y el futuro se crea estructurando. Así es. Vincent, bueno, con base a esa respuesta, a mí me gustaría saber, para ti, entre las áreas que tiene que manejar un empresario gastronómico, para ti, ¿cuál es el área donde más hay que priorizar en el ámbito de esa estructura que me estás comentando? Mira, hay áreas y procesos, y te quiero hablar un poquito de ambos temas. Primero, áreas. Nosotros cuando empezamos a aprender de empresarios que daban consejos a la comunidad, nos dimos cuenta que todo, a fin de cuentas, inicia desde las finanzas. Porque la pregunta es, ¿cuánto te queda a fin del mes? Así es. Entonces, hay que hacer ingeniería inversa, hay que ver por qué no queda, o qué está pasando, o por qué queda tanto, y empezar a entender cuál es la estructura de costos de mi negocio. Y el sector maneja unos promedios, porcentajes de mercancía vendida, de arriendo, de mano de obra, donde uno puede empezar a analizar si el negocio está sano o si está fuera de los rangos promedios del sector. Y cuando dentro de esas estructuras de costos nos damos cuenta que algo está muy rojo, como que por ejemplo mi costo de mercancía vendida está al 60%, pues nos dice, ahí está mi rentabilidad que tengo que hacer y tengo que empezar a prestar atención. Claro. Entonces, todo inicia desde las finanzas y entender por lo menos el concepto de estructura de costos y entender mi negocio a través de los números. Listo. Ahora te voy a preguntar, Sí. ya que ingresaste en este tema de estructura de costos, que a mí particularmente me llama bastante la atención. Estamos hablando en el caso general de que al momento de hacer un análisis financiero, un emprendedor o empresario se da cuenta que su costo está al 60%. Obviamente, como está ese producto o ese margen demasiado rojo, solamente hay dos opciones. Uno, subir el precio, y dos, ajustar el tema de las cantidades. En vez de dar 150 gramos, doy 120 gramos por el mismo precio para poder optimizar el tema del costo. En ese orden de ideas, una persona que ve esa situación y que definitivamente tiene que aumentar el precio para poder buscar esa sostenibilidad financiera, pero al darse cuenta en su competencia no puede vender, no le puede subir 10,000 pesos a una hamburguesa porque saldría del mercado. ¿Qué consejo le podrías dar a ese empresario que está en esta situación? Muy bien. Mira, yo soy en pos de pensar que la última alternativa que uno tiene para aumentar el CMV, si, tomando en cuenta tu contexto, que ya si se pasa encima de la competencia de pronto no va a ser tan competitivo. Entonces la última alternativa para mí sería cambiar el precio. Hay tanto que se puede hacer antes de cambiar el precio, revisar desde las cantidades, los precios de los proveedores, cómo compro, cómo manejo mi inventario, porque recordemos que el CMV, este indicador, no es solamente lo que me arroja mi costeo de recetas, es realmente mi inventario inicial, ¿sí? Más mis compras, menos mi inventario final. Y eso me da un costo promedio ponderado. Tal cual. Y ese porcentaje toma en cuenta lo que se pierde en la empresa por desperdicio, porque almacenamos mal la cocina, porque el cliente devolvió la comida porque no estaba bien hecha. Mejor dicho, hay un sinfín de otras realidades que uno tiene que entender y tomar en cuenta antes de contemplar la opción de aumentar los precios, ¿sí? Yo empezaría por ahí. Yo creo que es el episodio 181 que tuvimos donde creamos una ruta para los emprendedores que tienen como problemas con ese CMV, donde les llevamos a entender que es una de las opciones, pero hay muchas otras que uno puede hacer para cuidar el costo. Y si uno empieza a dar doble clic sobre esto, se va a dar cuenta que hay una oportunidad de mejorar la berraca y para la mayoría de los emprendedores. Así es. Bueno, apoyando con eso, yo pensaría que un consejo para los emprendedores con base a eso es de que uno tiene que validar cuál es su promesa de valor.
¿Cuál es esa promesa de valor que le estás ofreciendo al cliente y cómo lo percibe el cliente esa promesa de valor? Siento que al final, yo pienso que cuando uno está en este mundo gastronómico, a veces los productos que nosotros vendemos se terminan convirtiéndose en commodities, que son productos que al final de cuentas es como una botella de agua. La botella de agua te vale 2.000 pesos. Hay botellas de agua desde 2.000 hasta Evian que te vale 30.000 pesos y cumplen la misma necesidad y es el mismo producto. Yo siento que los emprendedores, cuando están en este mundo, tienen que saber bien cuál es esa promesa de valor y cuál es esa historia, que yo siento que en marketing para restaurantes están como muy alineados con el tema del storytelling, de cómo comunica la marca. ¿Tú qué consejo le podrías dar a ese emprendedor que está en búsqueda de creación de storytelling, pero al final de cuentas su modelo de negocio lo ve como muy tradicional? O sea, por ejemplo, estamos hablando de una persona que es dueña o es emprendedor de un restaurante casual. ¿Cómo se le da esa vuelta en el ámbito de valor agregado o de storytelling o de narrativa de marca? Muy bien. Aquí, antes de responderte, hay que dar un pequeño contexto. Tenemos que entender por qué hoy en día eso es importante, que es narrativa de marca. Estamos en un sector donde todos supuestamente tenemos un buen producto. Hoy, por ejemplo, en la charla que tuvimos por la mañana, le pregunté a los participantes, ¿quién aquí tiene un buen producto? Y todos levantaron la mano, ¿cierto? Segundo, tenemos que entender que el consumidor hoy está muy distraído y tiene su atención puesta en las redes sociales y es más exigente y no se quiere sentir presionado, ni manipulado, ni que le digamos lo que tiene que hacer. O sea, los mensajes como venga ya, coma ya, todo esto no tiende a gustarle. Entonces, ¿cuál es la solución? Si yo tengo mi negocio y no encuentro cómo diferenciarme, no encuentro cómo llamar la atención de las personas, por más bueno que sea mi producto, yo tengo que empezar a agregarle algo a ese producto, a mi negocio. Eso se llama narrativa de marca. Narrativa de marca es un concepto que permite a los negocios de crear una historia única que lo va a diferenciar y luego que va a guiar toda su actividad comercial. Eso es importante porque no es solamente storytelling, de contar la historia de tal forma que la gente se interese, es también story making. Es, si yo tengo esta historia en mi negocio, ¿cómo la voy a convertir en acciones, en iniciativas, en buenas excusas, en eventos, en productos para que la gente diga, wow, tengo que ir a probarlo? Entonces, esa narrativa de marca, que algunos llaman ADN de marca, es más popular de esta manera, se compone de un propósito de marca, de unos valores, de una personalidad de marca, de un mercado objetivo y de una visión, 5 pilares. Y cuando el negocio empieza a establecer esto y a creerlo realmente, todo se desbloquea y encuentra una oportunidad para contar cosas, y esas cosas son las que van a permitir establecer un precio incluso más alto, como Evian, porque la gente entendió que ese negocio era diferente y están dispuestos a pagar por esa empresa porque piensa en sostenibilidad, porque sus valores es el kilómetro cero, por ejemplo, porque trabajan con campesinos colombianos, y es agregando como cuentos a la experiencia. Y automáticamente, mágicamente, la gente entiende esto y está dispuesto a iniciar una relación digital o incluso gastronómica con el negocio y ya entender esa relación durante mucho tiempo. Te quiero dar ejemplos. Te puedo dar ejemplos de marcas. Yo creo que muchos aquí van a conocer a Wok en Bogotá. Sí, claro. Wok tiene el propósito de mantener la ilusión de vivir en un mundo mejor, más puro y más sano. Y cuando tú vas a Wok, te preguntas, ¿pero por qué son tan exitosos? Sí, hay una buena estructura, pero también todos los platos, la decoración, el servicio
está alrededor de valores que hablan de la conservación del medio ambiente, de la fauna silvestre colombiana, de honrar a los campesinos. Y eso ya le agregó valor, ya no es más un producto, no es más un restaurante asiático, sino que viene cargado de sentido. Y eso es lo que le agrega valor a la experiencia. Lo mismo con Starbucks. Bueno, dime si quieres hacer una pregunta. Sí, te quería preguntar, ahora que me estás hablando de los colaboradores, del valor de marca, del tema de la narrativa, yo te quiero preguntar algo y es cómo un empresario o cómo un restaurante gastronómico, un empresario gastronómico logra poder conectar esos valores de marca y que en realidad el cliente le llegue. ¿Por qué te lo pregunto? Porque al final de cuentas todo el esfuerzo que me estás comentando y el esfuerzo que hacen los empresarios en marketing, en finanzas, al final de cuentas se pierde la línea de fuego porque el colaborador peleó con la novia o le fue mal en un parcial. Entonces todo ese esfuerzo y todo ese andamiaje que me estás comentando se pierde al momento de estar en el contacto directo con el cliente. Uh-huh. ¿Cómo tú le podrías dar un consejo a ese empresario gastronómico que quiere buscar ese propósito, que quiere buscar ese ADN, pero al final de cuentas no logra conectar ese propósito, ese ADN con lo que percibe el cliente? Cuando tú creas una narrativa de marca, yo ahora te puse el ejemplo, pues uno de los pilares se llama mercado objetivo. Pero un gran beneficio de la narrativa es también tener un empleado objetivo. Porque como yo cometí el error de decirle que sí a todos los clientes, algunos pueden cometer el error de decirle que sí a todos los candidatos. Y nosotros como empresas deberíamos entender quién debería trabajar en nuestro negocio, quién cree en lo que yo creo. Si tengo valores, si tengo un propósito, si tengo un cuento, ¿será que quien contrató le interesa lo que estamos haciendo? Puede que al principio no, pero que la actitud de esa persona esté lo suficiente abierto para literalmente comerse el cuento y ser extensión de este propósito. Y eso se va a hacer a través de un buen proceso de primero entrevista, luego inducción y luego capacitación y seguimiento. Hay personas en el mundo laboral que son excelentes actores a la hora de tener una entrevista. Pueden parecer maravillosos, pero ya que están en el piso, por ejemplo, prestando un servicio a los clientes, pueden que no tengan la actitud ni las habilidades que necesitamos. Lo que pasa es que, ¿por qué el restaurador normalmente suelta al empleado y no le presta atención? Digo, que le dice, mira, ve para allá, trabaja, eso que tienes que hacer, y no le hace seguimiento, no son capaces de ver si esa persona realmente encaja con la cultura de la empresa. Y para eso necesitamos aprender, y va a sonar muy un poquito duro, a despedir rápidamente. Porque muy rápidamente una persona te va a mostrar quién es trabajando, ¿cierto? No quiere decir que no la tienes que apoyar con las herramientas necesarias, con la capacitación necesaria y el seguimiento necesario para que esa persona se desempeñe. Pero si no encaja dentro de ese proceso de formación, es que en ese empleado no es para tu empresa. Y consecuentemente tenemos que seguir buscando quién encajaría ahí. Ahora, dicho esto, hay muy pocos empresarios que a los empleados les dicen: si tienes problemas, déjalos a la parte del negocio y aquí bueno, si tienes problemas personales, no los dejas fuera del negocio, pero no los dejas en tu casa, sino pues no, me enredé, discúlpame. Me repito esto, hay pocos empresarios hoy en día que se interesen por el bienestar de sus empleados. Muchos dicen: si tienes problemas, déjalos a la puerta del negocio, entra y no queremos saber de esto. Pero hay algunos que conocimos en el podcast que dicen: si tienes problemas, tráigalos al negocio y le hablamos juntos. William Vargas de Mondongos lo hace muy bien y dice: si usted tiene problemas, venga que juntos los solucionemos.
Valentina Bakery también, Valentina Reyes de Valentina Bakery, que va a ser profe de la próxima clase que tendremos. Valentina escucha a sus empleados y ellos, en lugar de cargar con los problemas de la vida, tienen la oportunidad de desahogarse en el trabajo. Y eso hace que esas personas no cargan con el estrés desde afuera y consecuentemente a la hora de atender o trabajar con otros compañeros o atender al cliente, esa frustración no se ve reflejada en su comunicación y en su servicio. Excelente. Esos son algunos tips que uno puede tomar en cuenta, pero la palabra clave que hemos escuchado durante los últimos meses se llama escucha. Escucha. Tan solamente brindar espacios de escucha hacia los empleados puede generar mucho beneficio en la empresa y evacuar frustraciones que de pronto no tienen nada que ver con el negocio. Vincent, para ti, en este ámbito empresarial y tú como empresario y emprendedor, ¿cómo es el equilibrio para ti? ¿Qué es el equilibrio? ¿Y cómo buscas ese equilibrio? En la vía de empresario, como uno teniendo empresa, te lo comenté antes del podcast, para mí el equilibrio es entender que el trabajo y el emprendimiento, por más retador que sea, es solo una dimensión de la vía, no es toda la vía. Eso yo lo aprendí gracias a mi esposa, porque yo siempre he sido muy workaholic, de trabajar mucho, incluso fin de semana, por las noches, madrugando, y al llegar a mi vida, mi esposa me dijo, o me hizo entender que también necesitamos tiempo para sembrar y cultivar una relación de amistad, tener tiempo para la familia, para sí mismo en cuanto a salud, en cuanto a muchas más cosas. Para mi familia la parte espiritual es fundamental, entonces servir, ir a misa, etc. Y de repente los propósitos de mi vida se cambiaron. Yo antes tenía a mi empresa, a Dios y a mi pareja. Ahora tengo a Dios, a mi pareja y a la empresa. Y haber cambiado esas prioridades me ayudaron a renunciar a posibles oportunidades o grandes distracciones que no me permitían tener una vida equilibrada. Una de ellas, por ejemplo, fue el no querer ser experto. Yo siempre lo menciono en el podcast o en las clases. Vincent ya ha dejado de ser experto. Yo no quiero ser influencer, yo no quiero ser experto de marketing. Yo quiero ser detrás de mi empresa y buscar a los empresarios que saben para ayudar a la gente a emprender, ¿cierto? Y el renunciar a esto, a querer ser experto, entre comillas, me ayuda a no tener que tener marca personal, a no tener que crear contenido de mí todo el tiempo y tratar como de cuidar mi vida y mi tiempo sin depender de mi cara, aunque es un poquito, es impreso porque igual mi podcast depende de mí porque soy el host, ¿cierto? Pero hasta ahí. Y gracias a esto encontré el verdadero equilibrio, donde yo trabajo mucho en mi empresa, pero en tales horarios y trato de respetarlo lo más posible porque yo sé que del otro lado tengo otras 16 horas que tengo que entregar a Dios, a mi esposa, a mi salud, a mí mismo, a mis hobbies y vivir correctamente. Cuando pones a Dios como tu prioridad y comentas el tema de que te ibas a un monasterio, eso, explícame un poco más de eso. ¿Te desconectabas para volver a reconectar? ¿Cómo manejabas en ese mar de situaciones que no tenías para pagar, que los clientes no te pagaban? ¿Cómo lograbas poder tener esa paz mental en toda esa situación? Me ayudaba a entender que, te voy a citar un versículo de la Biblia de Job, cuando él dice que desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a allí. Es recordar que por más que estamos llenos hoy de distracciones, de cosas materiales, mañana me muero sin nada. Y me ayudaba a encontrar realmente el sentido de la vida. Puedo decir lo de las dimensiones, todo eso, porque
yo caí en el error de ver a mi empresa como toda mi vida. Y cuando yo iba a ese monasterio, veía otro ritmo de vida. O sea, personas que literalmente cosechan sus verduras, pescan sus truchas, hacen su propio chicharrón o chorizo con los que cultivan. Y decía, wow, esas personas en contacto con la naturaleza, con la creación, sembrando verduras, las manos un poquito sucias por la tierra, cocinando, y decía, viven súper felices. Yo estoy detrás de la computadora 8 horas al día, y yo veo mi oficina, pues que era mi casa en la época, y dije, es que eso no tiene que ser solo la vida. Entonces, me ayuda como a tener un polo a tierra y entender que había cosas mucho más interesantes también que vivir que solamente trabajar. Se me daba como mucho consuelo de saber que pasaban cosas que yo podía también experimentar, que no será solamente mi negocio. Y lo que también intenté y que termina siendo otra lucha que hoy tengo, es que yo veo la empresa como una oportunidad para verdaderamente amar. ¿Sí? Y en esa época, cuando yo tenía la agencia, yo dejé de emprender para amar, entre comillas, que termina siendo servir a las personas, sino que yo estaba emprendiendo para ver cómo iba a pagar las nóminas. Entonces, yo me cuestionaba mucho de mi capacidad de poder amar, porque es muy difícil amar a tus empleados, amar a tu cliente, si tú no estás bien en tu negocio. Así es. ¿Sí? Y bueno, eso ya te lo confieso, pero hoy con marketing para restaurantes yo tengo la caja suficiente para estar tranquilo, para que los muchachos tengan sus nóminas, etcétera, para pagar mis impuestos, etcétera. Pero al mismo tiempo perdí mi capacidad de amar, y estoy en este momento entendiendo qué está pasando, que se desconectó. Porque te decía, ahora conectemos los puntos. Antes me decías la gente que ama tanto su producto. Yo amaba mucho más marketing para restaurantes hace 4 años. Hoy no lo amo tanto. Cumplo mi labor, hago lo que tengo que hacer porque es mi responsabilidad, pero no estoy del todo enamorado de mi negocio. Y estoy convencido que puede que vuelva o puede que no, pero mi empresa va marchando, ¿sí? Claro. Entonces, la parte espiritual para mí me ayuda a encontrar las respuestas que yo le pregunto a Dios, cómo es que me desenredo de esto para realmente seguir con el propósito de amar, porque por eso vamos a entre comillas, ser juzgados, y no quiero desperdiciar mi tiempo en esa tierra haciendo algo que no aporte amor a las demás personas, ¿sí? Ese ha sido como en paralelo el fundamento de mi vida hoy, que es un fundamento que es muy religioso, pero que me ha ayudado a tomar renuncias, a hacer renuncias y a tomar decisiones también. Para ti, ¿qué es éxito hoy? Paz. Excelente. Cuando me dices de amar lo que haces, ¿cómo tú, desde tu punto de vista, le podrías dar un consejo a un emprendedor que, al igual que tú, que estuvo desesperado o está desesperado porque de pronto las cosas no funcionan, no tiene caja, los clientes no le pagan? ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo inicié ese concepto de fear setting? Yo les quiero decir a las personas que si vienen aquí a luchar por sus negocios, si ustedes aman lo que hacen y quieren definitivamente hacerlo, se vale luchar, pero también se vale quebrarse. Porque cuando uno se quiebra, es la empresa, no es uno. De hecho, o sea, uno no se muere cuando se quiebra la empresa. Hay muchas más oportunidades para uno seguir creando cosas. Yo me quebré durante 7 años, 5 negocios diferentes, hasta encontrar el que a fin de cuentas se despegó y me sustenta ahora, ¿sí? Pero cuando uno empieza a meditar sus miedos, se dan cuenta que sus miedos son miedos y no realidades. Entonces, me decía, a mí, por ejemplo, a la hora de revisar mi situación, me di cuenta que lo peor que me podía pasar era lo mejor que me podía pasar. Claro. Entonces, empezar a afrontar eso y no tener el miedo de meditarlo, creo que puede ayudar mucho. Decirle a tranquila que si yo me quiebro, pues yo rearranco. Si mañana, yo pienso esos días, Dios bendito, yo de vez en cuando digo,
Qué rico una crisis que nos lleven todos otra vez a empezar desde cero. ¿Y yo qué haría? Montaría una huerta y viviría de mis verduras y estaría feliz con esto. ¿Se me puede entender? Pero porque yo sé que cuando uno ya a la empresa se le acaba a uno, como me ha pasado, pues uno sigue adelante y sigue viviendo y sigue creando cosas. Uno puede volver a crear empresa y no se va a morir. Eso es lo más importante. ¿Cuáles son, cómo ves marketing para restaurante en un futuro cercano? ¿Cuál es la visión? Eventualmente yo quisiera que fuésemos una plataforma educativa, ¿sí? Donde tenemos arrojado bajo diversos temas relacionados con el emprendimiento gastronómico una serie de clases dadas por empresarios donde seguimos haciendo este puente de forma ya más automática, porque hoy hacemos clases en vivo, virtual, mensualmente, que en sí demanda mucha operación. Se hace una campaña todos los meses, convocar, recaudar, de vez en cuando funciona, de vez en cuando no. Y quisiera, y estamos trabajando en eso en este momento, que en lugar de tener masterclass en vivo, o aparte de tenerlo, tuviésemos también un banco de cursos que enseñan a convertirse en empresas gastronómicos. Eso es como nuestro futuro. Excelente. Vincent, bueno, te pregunto, ¿qué consejo le darías a otros jóvenes emprendedores que aspiran a construir su negocio? Una persona hoy que está decidiendo montar una empresa o un emprendimiento. No piensen solamente en el presente, sino en el futuro. Yo vuelvo a lo que dijimos hoy. Desde el principio, ojalá créanse estructura, porque lo que realmente desean con su negocio, a fin de cuentas, es tiempo y es paz. Excelente. ¿Sí? Entonces, cuidado con también emprender por reconocimiento. Hoy en día, Jeff Bezos, Elon Musk, Steve Jobs, grandes empresarios extraordinarios, son referentes de muchas personas, ¿cierto? Y uno ve personas en redes sociales, en las revistas Forbes, etcétera, y quisiera ser como esas personas, pero para mí el querer ser como ellos ya no es una razón válida para ser empresario ni emprendedor, porque es vivir bajo la expectativa que mi empresa me va a traer a mi reconocimiento para ser grande como ellos. Mientras que el emprendimiento debería iniciar desde qué voy a ofrecer a mi mercado objetivo, qué solución les voy a dar y realmente aportar a mi sector, aportar a mi industria, con el cual obviamente me siento identificado, que siento interés, que siento pasión, que siento amor, es maravilloso. Pero emprender solo por reconocimiento no es una razón válida para emprender. Y es por eso que hoy en día hay muchas personas que sufren, que tienen depresión porque buscan ese reconocimiento. Pero yo conozco empresarios extraordinarios que nadie conoce. Y son extraordinarios y son súper felices. Ellos no tienen un Toyota Prado súper enorme, tienen un carrito, tienen una finca, tienen tiempo, tienen su familia, son súper contentos. Y no quieren estar en las pantallas, ¿me hago entender? Yo a esas personas las admiro mucho. Quisiera ser como ellas, ¿sí? Por la paz que tienen, sí, por la paz que tienen. Es lo que Vincent piensa. Espectacular. ¿Sí? Y ya es eso, es recordar que no estamos construyendo solo un negocio, sino una vida. Y esa vida necesita paz y tiempo para disfrutarla, y la paz y el tiempo se crea creando estructura, equipo, delegando y siendo muy constante, paciente en el proceso. Excelente. Vincent, muchas gracias por concederme este espacio. Sé que has tenido una agenda bastante ocupada y ya te vas de una para Medellín. De antemano agradecerte por este espacio, un espacio bien enriquecedor, interesante, tu punto de vista, la forma como miras desde tu óptica el mundo, espectacular.
Me voy con muy buenos mensajes y espero que todos que puedan ver esta entrevista puedan coger lo mejor de cada uno de los comentarios, de las ideas y que puedan emprender y ese emprender bien, con tranquilidad, con paz, que puedan lograr sus objetivos, como tú dices, poner las metas primero. ¿Cómo es? First. Fear setting, bueno, goal setting que es fijar objetivos Sí, y los miedos, fear settings también, es como fijar los miedos también. Excelente. Lice, muchas gracias de nuevo por tu tiempo y espero volver a tenerte pronto por acá. Gracias. Muchas gracias. A ti, mi hermano. Claro que sí.